se cortó, que no nos había pasado otras veces, pero bueno. Nada, supongo que esta vez, al ser más, tal vez... Debe ser por eso, por la cantidad de personas. No, pero pará, no, Amalia, Macarena, no. Perdón, soy Teresa. Soy Teresa. No, bueno. sí, que no, porque ayer tuve una reunión y éramos varios y siguió. No sé, a veces se corta, otras veces no se corta, pero bueno. La vez pasada estuvimos casi 2 horas y no pasó nada, pero bueno. Por eso, por eso. Se renueva como automáticamente y otra vez no. Acá está Analia. Sí, acá estoy. Ahí les puse el correo y ahora voy a entrar a la página de la Corte de OBD, así les copio directamente el link para que lo puedan sacar de ahí. No, perfecto, ya somos 40 de los 50 y tantos que eran, así que la gran mayoría ya se volvió a reconectar. Perfecto, qué suerte. Bueno. Ahí les copié OBD y el link que está justo de la oficina. En ese pueden navegar y están los datos. También está, no en página de OBD, pero en página de OM, el registro de femicidios que saca la Corte también todos los años. Lo empezó a publicar en el año 2015, pero con los datos que ya venían analizando del año 2014. Los 2015 es la primera publicación, pero ahí tienen también los datos para que puedan analizar. Y este año lo que hizo la Corte fue desagregarlos mes a mes, porque mucha gente quiere hacer la comparación de, claro, ¿qué pasa? Hay más ahora y no más ahora, entonces en realidad ahora, digamos, lo que cada una puede hacer es ver, en principio, porque hay que tener en cuenta el registro de femicidios lo siguiente. Es un análisis también cualitativo sobre los casos. No es que cualquier muerte violenta de una mujer aparece en el registro de femicidios, sino que se analiza y posiblemente un caso que este año no fue publicado, tal vez sea publicado el año que viene, porque todo implica, o sea, está vinculado al seguimiento del caso, seguimiento judicial, por más que no esté calificado legalmente en el trámite de la causa como femicidio. Por eso es un trabajo muy minucioso y detallado de las causas. Y entonces les decía, si alguien quiere tomarse el trabajo, bueno, puede ver los que hayan salido publicados en los medios y comparar con el mes del año pasado de país, a ver si hubo un aumento ahora en época de cuarentena. Después, los números, Amalia, ¿querían los números de casos que repitiera? Sí, bien. vos dijiste la diferencia que hubo entre un año y el otro. Bien, en el 2019, del 20 de marzo al 11 de junio, tuvimos 2.868 casos. Y este año llevamos 811 nada más. O sea, evidentemente hay personas que no están pudiendo llegar a hacer la denuncia. Claro. Porque lo que demuestra el trabajo de la oficina es un aumento constante de los casos. En consultas informativas, que es otra intervención de la OBD, es decir, desde la oficina se atienden los casos en forma interdisciplinaria con esta dinámica que les comentaba. Y a su vez vienen personas que por ahí en ese momento no quieren plantear el caso ni hacer la denuncia, plantean brevemente algunos detalles, pero no quieren dar más explicaciones. Eso es lo que denominamos consultas informativas. Son personas que vienen a plantear casos que tal vez no ingresan a los equipos interdisciplinarios, o casos que por ahí tampoco tienen que ver con violencia doméstica, porque al estar la oficina 24 horas, también esto hace que muchas personas se acerquen a preguntar sobre otros temas. El año pasado, en el mismo periodo, tuvimos 1.105, y este año en este periodo tuvimos 944. Eso está como un poco más parejo que los casos que ingresan. Sí, porque tratamos de derivar, a ver, hay muchas consultas, sobre todo de quienes han sido previamente denunciados, eso se da mucho. Los que fueron indicados en algún momento como agresores se presentan para preguntar sobre el régimen de comunicación parental, y bueno, ahí los derivamos al patrocinio jurídico gratuito para que haga la presentación que corresponde en el juzgado directamente. Perfecto.
Yo les diría que hagan preguntas a través del chat y yo se las voy traspasando a Analía para no Acá, perdón, mira. superponer. Sí, ahí. Ana Núñez que preguntaba 800 SOS, ¿desde qué fecha? Sí, desde el 20 de marzo a hoy al mediodía. Qué bárbaro. Qué diferencia, ¿no? Sí, por eso es la preocupación que tenemos de lo que va a pasar una vez que se levante la cuarentena. Ya dijimos, a ver, se están aumentando las líneas de comunicación y todo, pero aún así entendemos que hay muchos hogares, muchas casas donde no existe ni siquiera ese ámbito de privacidad donde la víctima pueda mandar un pedido de ayuda siquiera. Como no hay ninguna pregunta todavía, pero te voy a hacer yo una que, porque me fui anotando de lo que vos hablabas. Sí. Vos comentaste que hay un comité de seguimiento en la Corte sobre el tema de las denuncias o de la OBD. No, de COVID. Comité de seguimiento, claro, está el comité de seguimiento establecido, Cuerpo Médico Forense, Medicina Preventiva y Obra Social para todo lo que es medidas de prevención con bioseguridad, y quien hace un seguimiento de lo que hace la oficina es el grupo de trabajo que fue creado en el año 2004, integrado por juezas y jueces de diferentes fueros e instancias. Están permanentemente informados periódicamente informados de lo que se va haciendo, y quien está informada diariamente de lo que pasa, sí, es la doctora Hayton, que es la vicepresidenta de la Corte, que es quien tiene a su cargo, digamos, tanto la OBD como la Oficina de la Mujer. Acá hay una pregunta que dice, cuando tienen denuncias de personas que viven en conurbano, ¿dónde derivan y se hacen seguimiento? Sí, a ver, acá una aclaración. Los casos que ingresan a la oficina son casos de personas que vivan en la ciudad de Buenos Aires, que trabajen o estudien también en la ciudad de Buenos Aires, o que el hecho de violencia haya ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Aún así, tenemos algunos casos de, a ver, puede vivir en el conurbano, pero trabajar en la ciudad de Buenos Aires, el caso ingresa. Porque a veces las medidas de protección están dadas para el ámbito laboral o para el ámbito de estudios, y de todas maneras se dictan generalmente medidas de prohibición de acercamiento a la persona. Muchas veces también hemos recibido casos que son, por decirlo de una manera, típicamente de provincia, y que solo puede intervenir provincia. Se toman esos casos porque mucho más en contexto de pandemia, si la persona llegó hasta la oficina, también se toma el caso y se deriva directo a provincia. De hecho, hemos tenido, no muchos, porque ya les digo, el tema del traslado obviamente está teniendo un impedimento bastante importante en estos días. Hemos tenido casos donde se ha enviado todo por mail o por división de delegaciones a los juzgados. El tema de, yo creo que ojalá esto permanezca, pero el tema del COVID, que hizo que todo sea en forma remota y todo a través de medios electrónicos, ojalá se mantenga, porque la verdad es que ha agilizado mucho. De hecho, en la OBD estamos por suprimir directamente el formato papel, no vamos a enviar ninguna constancia más en papel de ahora en más, en base a lo que la Cámara ya está evaluando. Pero sí se manda al juzgado que tenga competencia en el lugar de ocurrencia del hecho. Acá hay una pregunta que dice, ¿advirtieron dificultades adicionales en el control del cumplimiento de las medidas de protección vigentes? No de las que normalmente se observan. Es decir, es un poco contradictorio lo que voy a decir, porque se da en algunos casos y en otros no. ¿En qué sentido? Si hay una prohibición de acercamiento y prohibición de contacto, es mucho más fácil para el personal policial detectar a quien está circulando sin permiso, con los permisos estrictos que hay en este aislamiento. También es cierto que si salimos a la calle, ese aislamiento no se está cumpliendo en forma tan estricta tampoco en determinados lugares. Y hemos tenido casos donde, ya les digo, además nosotros enviamos las actuaciones al fuero federal por la violación de la cuarentena, pero no se da, digamos, algo distinto a lo que se observa permanentemente. Es decir, hay quienes cumplen con la medida y esperan al último día para realizar el nuevo hecho de denuncia, y hay otras personas a quienes no les importa incluso la medida judicial y van a continuar con el hostigamiento. Y en esos casos hemos recibido algunos correos donde la persona nos dice, ya tenemos la medida y me sigue hostigando. Esa información se la mandamos a los juzgados intervinientes para que o aumenten la medida
o deriven también a federal. Otra pregunta dice, OBD Tucumán. Quisiera saber si el informe de riesgo sufrió variaciones en su enfoque o estructura como se hizo con la reducción de los hechos en el acta. No, el informe de riesgo lo único que agregó fue tener el periodo de cuarentena como un elemento más de riesgo. Es decir, si bien yo les decía, no hemos todavía detectado un patrón sistemático en determinadas características de los hechos de violencia en cuarentena, pero sí el estar en cuarentena y en aislamiento es un indicador más que eleva el riesgo. O sea, todos los casos de este periodo que hubieran sido evaluados el año anterior, seguramente tengan un poco menos de riesgo que ahora, digamos, estamos hablando de hechos idénticos. Esta misma foto de hechos, el año anterior, un nivel de riesgo. Este año, un poquito más elevado por estar en aislamiento. Hay otra que dice, ¿intervienen en situaciones de emergencia ante pedido de auxilio de una víctima a la OBD? ¿Cómo proceden? Bueno, en rigor no hemos tenido intervención en cuestiones de urgencia porque en general la mayoría de las personas está acostumbrada a llamar al 911. Es decir, no somos la primera línea de llamada de una persona. Es decir, ante la emergencia y urgencia es 911. El 911 cuando interviene traslada generalmente a las personas a la oficina. Y ya les digo, en los llamados que hemos recibido o en los correos electrónicos que nos han hecho consultas, hacemos las derivaciones que correspondan o orientamos a la persona. O sea, hay muchas consultas que se deben a esto mismo que yo les decía. Más allá de difundir permanentemente que la oficina está funcionando y que el Poder Judicial está funcionando, muchas consultas son respecto de si efectivamente estamos funcionando, si pueden ir a hacer la denuncia, si no van a tener problemas en salir de sus casas, y si el Poder Judicial, a pesar de estar de feria, sigue trabajando. Y eso es lo que aclaramos ante cada correo. Otra pregunta dice, ¿la violencia y la inseguridad aumentaron proporcionalmente a la doméstica? Y en el resto del país, ¿a dónde se pueden comunicar? En el resto voy primero a la última, en el resto del país, bueno, hay 5 provincias en las que existen oficinas de violencia doméstica. Después, si entran al link que yo les mandé, están los datos porque, bueno, no me acuerdo todas las direcciones y correos de cada una, pero hay OBDs en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa. Ahí hay OBDs, por ejemplo, en Tucumán están en Tucumán Capital y en sí, ahora Natalia está por ahí de Tucumán, creo que son 3 localidades del interior de la provincia, en Santiago del Estero también, en la ciudad capital y en 3 localidades. Esto es muy importante, Tucumán no sé si ya lo comenzó o no, pero me había llamado Marta Palazzo, que coordina la OBD de Tucumán, que justamente a raíz del aislamiento ampliaron los horarios de atención. En general, las otras OBD en el resto del país también habilitaron canales de WhatsApp para las denuncias. Eso es importante. Eso después está en el link y si no, te lo mando a Amalia detallado para que lo puedan difundir. Perfecto. Y después, perdón, la otra era si había un incremento. Sí, si la inseguridad y la violencia aumentaron así proporcionalmente a la doméstica. Bueno, no lo podría responder, no tenemos estadísticas de otros hechos. Claro, solamente sabemos los datos de OBD. Se podrá analizar una vez que termine el aislamiento, creo yo. Acá hay otra pregunta que es interesante, que dice, ¿seguimiento de ustedes de los casos que derivan a los juzgados de la provincia? ¿Hacen seguimiento? Sí, pero es más difícil, porque nosotros hacemos el seguimiento automático casi de lo que derivamos a la justicia nacional. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso al LEX. El LEX, como les decía, el sistema de gestión de causas, yo desde la OBD ingreso y veo qué se resolvió en la causa civil, qué se resolvió en la causa penal. Contravencional es más complicado también, porque lo derivamos, pero no tenemos, no pertenece al poder, como es Ministerio Público Fiscal, no pertenece al Poder Judicial de la Nación, que es al que tenemos acceso más directo, y eventualmente vamos pidiendo que nos informen las medidas que se adoptan. Y en provincia también es más difícil, por ahí es más lento obtener la respuesta, pero nos van enviando. Pero no tenemos, la verdad, información completa como para poder mostrar un resultado.
Acá dice, otra pregunta, dice, ¿se da alguna utilidad a la estadística que produce la oficina? Por ejemplo, ¿se generan políticas públicas? Bueno, esa es la idea. O sea, la oficina se creó en su momento primero para dar respuesta a juezas y jueces, que era lo principal, facilitarle la tarea a quienes integran el fuero civil de familia y el fuero penal. Ese fue el principal objetivo, y luego tener las estadísticas para colaborar en el diseño de políticas públicas. Con relación a esto, a ver, de a poco, no es tal vez como todo el mundo lo quisiera, no es tan rápido como se quisiera, pero sí, por ejemplo, cuando comenzó a funcionar la oficina, dentro del primer año de funcionamiento, el gobierno de la ciudad aumentó los horarios de atención de los CIM, de los Centros Integrales de la Mujer, por ejemplo, para estar acorde al funcionamiento de las 24 horas de la oficina. Con base también en los requerimientos de la OBD, del funcionamiento más que nada, se fueron habilitando protocolos para el programa Proteger. Por ejemplo, ahí veo que hay una pregunta en cuanto a adultos mayores. Va a salir mañana viernes, publicamos el informe de adultos mayores del año pasado, porque la semana que viene es el Día Internacional. Ahí tuvimos el año pasado 985 casos de adultos mayores. Así que sí, y se atienden, y ahí articulamos muy bien con el programa Proteger del gobierno de la ciudad. Tienen un refugio específico para personas adultas mayores, y sí, bueno, o sea, para eso están las estadísticas, esperamos que sirvan para el diseño de políticas públicas. Y acá la última dice, ¿atienden casos de trata de personas con fines de explotación sexual? Sí, desde noviembre del 2000, no me acuerdo si 2016 o 2017, se amplió el funcionamiento de la oficina a casos de trata con fines de explotación sexual y explotación de la prostitución. La verdad es que hemos recibido muy pocos. Es verdad que también está acotado el núcleo de personas que pueden hacer la denuncia. Es solamente las víctimas o personas allegadas a la víctima. Es decir, no puede la vecina o el vecino que piensa que hay un lugar en que están explotando a alguien, puede hacer la denuncia. ¿Eso por qué? Porque no sabíamos cuál iba a ser la demanda de atención, si íbamos a poder satisfacer esa cantidad de atención de casos, y seguramente en el segundo semestre se reevalúe esto, y si lo ampliamos también a que cualquier persona pueda hacer la denuncia. Acá hay una pregunta que me había salteado, que dice, en el hospital intentamos que se haga screening en situaciones si tenemos resistencia. En caso de lograrlo, ¿hay manera de articular con la OBD? Claro, ¿a qué se refiere con screening? ¿En las unidades febriles? Sí, dice UFU, no sé qué es UFU. A ver, No ¿quién sé. hizo? Laura. A ver, Laura Pelasca. ¿Está por ahí? A ver. Tenés No el micrófono puesto. Laura, si querés, desacate el micrófono. Claro. A ver, ¿dónde está? Hola, No sí. estamos tratando. Ahí está. Hola. Estamos tratando de incluir en la UFU, yo soy de guardia. Entonces recibimos situaciones de violencia, incluso se logró que se haga el testeo cuando se le venían negando a mujeres el testeo para entrar a refugios. Se logró, pero es bastante difícil articular en la pandemia la mirada que nos dio en la UFU. Pero estábamos tratando de articular justamente si se podía hacer screening de situaciones de violencia, porque también hemos detectado que hay gente que sale con una febrícula y necesita por ahí de esta instancia. En caso de que alguien esté en instancia de diagnóstico o de evaluación, ¿se puede articular con la OBD en ese momento? ¿Hay una manera? ¿Podemos escribir desde allí? Sí. Ahora les dejo además mi celular. Yo estoy conectada las 24 horas, así que no hay problema. Yo estoy como en la oficina, así que no hay problema. Me pueden avisar, ahí yo mando. Estábamos planteando que se haga el screening en ese momento. Digo, nos parece en realidad una situación bastante privilegiada como para detectar en estos momentos. Sí, tal cual. A ver, lo que haríamos ahí, estoy pensando, si ustedes están haciendo el testeo para ver si esta persona tiene COVID o no, esperar al resultado negativo. Una vez que esté con resultado negativo, viene la OBD, porque entonces ya tenemos el testeo que exige el refugio, viene la persona,
le tomamos todo el caso, se da intervención a civil y puede ingresar eventualmente si lo necesita al refugio o después volver a su casa tranquila que no tiene... Así que sí, no hay problema. Nosotros articulamos, hay un comité de género en las áreas del gobierno de la ciudad en que la Corte está como invitada, donde está salud. Lo que pasa es que salud es bastante difícil, exactamente lo que mencionabas, es bastante complicado meter alguna articulación, pero está Silvana Heinze de salud trabajando en ese comité. Y con ella logramos que se testee justamente. Bien, El pero tema sí, es si por ustedes ahí, tienen, nos llaman. Si fuera positivo, igual se puede plantear la medida cautelar, porque digamos no es alguien que tiene que ir a hacer el aislamiento. Exacto, si es positivo, a ver, lo que no va a poder hacer es ingresar a la oficina. Entonces, lo que podemos sí articular es eventualmente, porque por las medidas de seguridad, o sea, nosotros, a ver, esto para que lo vean, las personas cuando vienen se le hace un pequeño control, que es como está establecido también en el cuerpo médico forense. Bueno, primero la sanitización, tomamos una temperatura con un termómetro infrarrojo, ahora se sumó el hacer oler, porque vieron que cambió el tema de la fiebre con el tema del olfato y el gusto, bueno, hacer oler un algodón con vinagre o con alguna otra cosa. Si está todo bien, la persona pasa, hacemos todo el trámite. Si llega a ser un caso sospechoso, va a un lugar específico de la oficina. Esto no impide que tomemos algunos datos, obviamente, para darle intervención al Poder Judicial. Entonces, eventualmente, si ustedes desde ahí ya toman esos datos, someramente qué es lo que está pasando, dónde vive, cómo se llama, y eso nos lo mandan, nosotros hacemos un aviso al juzgado que está de turno o a la fiscalía, según lo que más o menos es, y puede adoptar medidas más allá de que después se le brinden mayores detalles. Eso ante el contexto, o sea, en un contexto normal no, porque son datos muy pocos para poder avanzar. En este contexto, sí. Entonces, eventualmente, no es lo ideal, porque ya les digo que tiene que estar la persona frente al equipo para poder observar determinadas cosas, pero, o bien, podemos hacer una videollamada, eventualmente, si el caso lo amerita, si es un caso de gravedad, o también, ya sé que el personal de salud está sobrecargado, también existe la posibilidad de que alguien de trabajo social del hospital pueda venir a la oficina y relatar esa persona lo que ha pasado y se le da intervención al Poder Judicial. Se pueden articular de muchas maneras. Ante la duda, nos pueden llamar. No hay ningún problema. Buenísimo, gracias. Acá había una pregunta que había quedado, que dice, si las personas afectadas no pueden llegar a la oficina, ¿la atienden de manera remota? Bueno, vos ya diste un mail, pero no sé Bueno, acá, a ver, esto de forma remota porque la persona está con un test positivo y que no va a poder ingresar a la oficina. Como les decía, estamos tratando de evitar que restringir al máximo la intervención remota. ¿Sí? Porque como les decía, lo importante es, tendríamos que ver por qué motivo no está pudiendo llegar a la oficina. ¿Sí? Es decir, si no tiene medios de locomoción propio, bueno, se puede articular con la comisaría cercana que la traiga. ¿Sí? Si no puede venir porque está enferma, bueno, ahí sí podríamos evaluar eso. En principio, la persona tiene que estar en la oficina. ¿Sí? Porque no, o poder contactarla de alguna manera que podamos evaluar en el lugar en el que está, porque también es muy difícil, o por lo menos por cómo trabaja la oficina, evaluar una situación de riesgo cuando no estamos viendo quién está al lado de ella, quién le está haciendo señas, si está, así sea, no sé, por lo que fuera, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta del Foro de Mujeres del Mercosur de Brasil. Sí. Una compañera que está acá presente que dice, en Brasil la ley María da Peña ha sido perfeccionada permitiendo que terceros puedan acceder a las autoridades policiales para denunciar violencia doméstica en nombre de la víctima. En Argentina, ¿es así legal o se queda por deliberación o no de la OBD? Desde que se creó la oficina estuvo pensada para que cualquier persona pueda hacer la denuncia, incluso respecto a una persona también adulta, porque estamos más acostumbradas a que personas adultas hagan una denuncia porque hay violencia sobre niñas o niños, y casi nadie pondría reparos en que esa persona haga la denuncia. Sin embargo, siempre hay reparos cuando viene una tercera persona a denunciar hechos de una mujer adulta. Así que sí, se reciben en la oficina. Si bien durante el primer año de funcionamiento de la oficina hubo rechazos a ese tipo de presentaciones diciendo que la persona no estaba legitimada, ya no ocurre eso. Obviamente,
o no, obviamente. Juezas y jueces tal vez tomen algunos recaudos antes de dictar la medida de protección, o hagan alguna pregunta más, o hagan alguna averiguación más, pero se dictan las medidas de protección con denuncias de terceras personas. Y mucho más en este contexto de pandemia. Claro, acá hay una pregunta que que le hicieron recién, que yo creo que está relacionada porque está medio contestada, que dice, en Ciudad, según vimos la vez pasada, se está alentando a vecinos a denunciar, o sea que puede llegar a permitirse. Quisiera saber si la OBD tiene patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia que lo requieran. Bien, sí, los vecinos pueden venir. De hecho, siempre notamos que nosotros tenemos desagregado dentro de los datos de la oficina cuando viene la persona, obviamente la víctima directa, o cuando vienen terceras personas. En general, de ese grupo de terceras personas que vienen a hacer la denuncia, que no son la propia víctima, la mayoría son familiares, o es la madre que ha denunciado la violencia sobre sus hijos. Es muy poco el porcentaje de personas que del sistema de salud, o del sistema educativo, o de vecinos que vienen a hacer una denuncia, es muy bajo. Pero también puede implicar esto, el desconocimiento o cierta aprensión a no saber si corresponde que haga la denuncia o si está facultado o no hacerla, pero sí se puede hacer. Y el patrocinio jurídico no lo tiene propiamente la OBD, porque somos Poder Judicial y no podemos asesorar a las personas acerca de lo que pueden o no hacer, pero sí, obviamente, no en este contexto de pandemia en forma presencial, sí en épocas fuera de pandemia. Hay abogadas y abogados de la Defensoría General en la sede de la OBD, brindando asesoramiento más que nada y eventualmente patrocinio, y estamos derivando para patrocinio más que nada al patrocinio jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que funciona muy bien, porque incluso la DGN da solo patrocinio a mujeres. El patrocinio de la ciudad da también a varones, y es importante este dato porque cuando le da el patrocinio jurídico gratuito a los varones, les exige que cumplan con las medidas de protección, si no pierden la posibilidad de tener un abogado gratuito. Entonces es también una forma de ir monitoreando el cumplimiento de las medidas. Bueno, y vamos a hacer las últimas porque ya estamos a horario, ¿no? Dice, quisiera saber si la OBD tiene... No, ya está. ¿Hay algún dispositivo específico para las zonas vulnerables, villas, en Cava? Y la última sería, ¿la OBD atiende denuncias por parte de terceros de casos sospechas de prostitución infantil y adolescente dentro del contexto de convivencia? Sí, porque sí, a ver, vamos por partes. Primero, la OBD sí, en Ciudad de Buenos Aires funciona solo en 1250. Hay una OBD que pertenece al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, del Poder Judicial local, que atiende casos de violencia de género, es decir, solo víctimas, mujeres de cualquier tipo de violencia, no solamente violencia doméstica. Esa está en el barrio de La Boca. Y a su vez, cerca de los barrios más carenciados, están los atajos, que pertenecen a la Procuración General de la Nación, que están más cerca. Pero igualmente, en este contexto de pandemia, lo que recomendamos desde la oficina es que llamen al 911 o vayan a la comisaría más cercana para que den intervención judicial o que eventualmente trasladen a la persona a la OBD. Porque los atajos tienen un horario, digamos, también limitado, más allá de que es extenso, pero no las 24 horas. Lo único que está funcionando 24 horas son las comisarías y la OBD. Entonces es seguro que en el momento en que vayan va a haber alguien. Después, con relación, estoy viendo patrocinio jurídico, bueno, sí, ya sé, el del otro, sí, se admiten denuncias de terceros para casos de explotación en personas que conviven, sí, porque ahí entra dentro de lo que es, más allá de ser explotación de la prostitución o trata con fines de explotación sexual, dentro del contexto de ámbito doméstico, viene un tercero a hacerla, no hay problema. Bueno, bárbaro, yo creo que ya con la última pregunta está contestada porque vos ya dijiste dónde atienden y todo. La verdad creo que te exprimimos. Porque no sé si hay alguna pregunta más, pero la verdad que yo creo que ha sido bastante exhaustiva la explicación, ¿no? Pero bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier otra cosa que se necesite. Bueno, bárbaro. Ah, y está Marta Palazzo también, no la estaba viendo, pero bueno, un saludo para Marta. Bueno, a ver, hay algo más acá, pero vamos a mirar a ver si hay algo más.
no sé qué dijimos. No, aplausos, Gracias, aplausos. gracias y gracias. Muy bien, muchas bueno. gracias, Natalia. Bueno, no, gracias a ustedes. Un Gracias, placer, María, Analia. gracias por la invitación. No, al contrario, Gracias un por la placer haberte invitación. tenido. Bueno, Muchas gracias, a excelente todos la los que reunión. nos acompañaron. Y, Gracias. bueno, el jueves que viene tenemos otra charla, así que ya las estamos invitando, que también es todo el tema de la guía en violencia doméstica, que vamos a tener 2 expertos de Uruguay. Celina Burmester, que es del Foro de Mujeres del Mercosur de Uruguay, y el doctor Robert Pagado, que también es una especialista en los temas, y es un especialista en temas de seguridad individual. Así que bueno, los esperamos también a todos el jueves que viene a las 4 de la tarde. Analia, muchísimas gracias. Gracias, Amalia, por la invitación. Nos vemos. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias. 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 Y gracias a todas por acompañarnos. Ya lo creo. Gracias a ustedes. Vamos ahí. Chao. Salgo, buenas tardes para todos. Una, no, un abrazo.